Segunda Pedro 1. Desde el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, la primera parte que habíamos empezado ya el capítulo 1, veíamos las manifestaciones divinas, dice, de Jesús, de Dios. Y Pedro está queriendo hacernos entender aquí cómo poder comprobar si uno es salvo o no, si uno tiene la salvación de Dios o no. Ese es el primer punto. Personalmente, ustedes tienen la salvación o no. Por ejemplo, aquí en el versículo 1:14 decía: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, una de las características de la persona que entendió la palabra no es la persona que se la pasa diciendo yo entendí la palabra, sino después de que no está más el que le compartía, después de que ya pasaron los tiempos, pasaron los años, se queda la memoria en su mente y avanza otra vez. Continúa. Porque lo que aprendió vino de Dios. Entonces, aunque el predicador o el pastor, lo que sea, muere, no está más, pero en su corazón queda la palabra. Continúa la palabra. Entonces, una persona que 10 años, 15 años, 20 años de verdad aprendió la palabra, no puede después de 20, 30 años irse otra vez a la vida mundana. Quiere decir que nunca entendió la verdad. Estuvo nomás ahí como cizaña. Pero el que entendió, aunque no está más el predicador, no está más nadie, igual avanza, igual continúa. Eso está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Aquí. Está tratando de hacerle entender ese punto. Es una de las pruebas de que vos obtuviste la salvación. Especialmente cuando muchos son jóvenes, ahora porque no les queda otra vienen, pero otros, cuando tengan la oportunidad de no venir más, van a ir al mundo, ¿no? Tienen la oportunidad de decidir. Ustedes pueden decidir cuando llegue la oportunidad seguirle a Dios o no. Ahora muchos vienen, ¿no? Porque no les queda otra. Pero cuando sean grandes, cuando ya sean mayores, cuando ya tengan su familia, ahí se va a poder distinguir si son de Dios o no son de Dios. Ahí se va a ver claro, ¿no? Detalladamente. Ahora no sabemos. Ahora ustedes ¿qué dicen? Parece que somos de Dios. Bueno. Ahora, versículo 16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder. No, pero porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es muy importante. Pedro le está diciendo, bueno, nosotros le estamos enseñando a ustedes algo que va a quedar en sus corazones, aunque nosotros ya no estemos más, pero va a quedar. Pero nosotros no le hemos enseñado fábulas. Acá sale fábulas artificiosas. ¿Cómo está escrito aquí en nuestro popular? Dice así: las enseñanzas que les dimos sobre el poder
y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, dice. Pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Cuentos inventados. Hoy en día la mayoría de las personas empieza a hacer cuentos, historias, y algunos creen más los cuentos que la palabra. Historias de Papá Noel, historias de Semana Santa, muchas historias que no están en la Biblia. Muchas experiencias, algunas personas cuentan su experiencia y vía Satanás, y vía esto, y vía aquello. O algunos cuentos, claro, Jesús también usaba ejemplos y alegorías. Pero acá se está refiriendo, para creer en la palabra, nosotros usamos la palabra. ¿Con quiénes Jesús usaba alegoría y parábolas? ¿Con quiénes generalmente? Con los que no querían creer. Así que si una persona les predica a usted con parábolas, con cuentos, tienen que darse cuenta, él sabe que nosotros no queremos creer lo que dice. Por eso nos habla en cuentos. ¿A quiénes le hablaba directamente? A los que sí abrían su corazón y querían escuchar. Así que la persona que se le va así nomás artificialmente, como para que no se enoje, es porque no está creyendo la palabra. Pero cuando a vos te dicen directamente, mira, la Biblia dice así, la Biblia habla así, es porque uno se da cuenta, esta persona cree. ¿A ustedes cómo les gusta que se le hable? ¿Directamente o en cuentos? Con cuentos. ¿Seguro están preparados para escuchar las cosas directamente? Eso Pedro está diciendo, ¿no? Hay gente que no puede escuchar directamente las cosas. Ya se sienten mal, ya. Entonces, por eso Jesús, ¿qué hacía? Le explicaba en parábolas para que vaya pensando. Pero algunos ni aún así pensaban, ¿no? Aunque le hacía cuento, mirá, así ocurrió, para que por lo menos vaya pensando, ni aún así pensaba. Bueno, entonces Pedro dice, nosotros no le hemos predicado con cuentos, con fábulas, dice. Porque nosotros mismos le hemos visto a Jesucristo, dice. Y esto es muy importante. En el versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Antes de continuar este versículo, quiero ver que el apóstol Pablo también tocó este tema de las fábulas. Y precisamente eso es lo que hoy en día hay mucha confusión, porque el judaísmo está lleno de fábulas. Lleno. Ellos todo es cosas, fábulas. Creo que el cristianismo también, ¿no? Están con muchos cuentos y cuentos. Y en la época de Jesús existía mucho eso. Historias de grandes rabinos que después se convirtieron fantasías así. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ya del versículo 3 vamos a empezar. Cómo Pablo le empieza hablando a Timoteo. 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice, ni presten atención a, ¿qué dice ahí? Fábulas. ¿Qué era fábulas? Cuentos, historias judías sería. Historias judaicas son las fábulas. Ni presten atención a fábula, cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense que hay muchas personas ahora que se siente maestro, se siente intérprete, pero ni entiende lo que está hablando. Habla por hablar nomás. Bueno, otro texto, 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. 4:4. Vamos a leer desde 3 también. 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído. ¿Y qué dice ahí? Y se volverán a las fábulas. Va a haber tiempo en que la gente va a querer escuchar cosas, pero de su propia mente. No quiere escuchar la palabra de Dios. Ya lo que Dios dice no le gusta más. Entonces se van a apartar y van a formar grupos
y van a empezar a hablar de cuentos, de fábulas, de historias que no están en la Biblia. ¿Ocurre así o no en este tiempo? ¿No? La gente se reúne y empieza a hablar, y había una historia, había algo interesante, y una vez, y empieza ya, ese es el tema de reunión. Después, Tito 1:14. Tito 1:14. No atendiendo, vamos a leer 13 para entender, para no salir del contexto. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, dice. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Número 1, fábulas judaicas. ¿Qué son fábulas judaicas? Cuentos, interpretaciones de los rabinos, ideología de los rabinos, dícese un rabino que una vez vio algo, o según la historia del rabino tal. No presten atención. No es que Pablo dice que todos estos cuentos sean malos, pero el problema que era que las personas se enfatizaban más en los cuentos, en la fábula, que en la escritura. Ni mandamientos de hombre, dice. Quiere decir que también a Tito le está refiriendo acerca de los mandamientos de hombre, ¿no? La Maseija Torah, el Sulhan Arut. Después hay otro, las interpretaciones rabínicas. Así. Bueno, entonces, así vimos. Colosenses 2. Atrás, Colosenses 2. ¿Qué dice Colosenses 2? 8. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es hueca sutileza? Pensamiento suave y se dan cuenta cuando mucha persona empieza a hablar así, el corazón, hermano, el mundo del corazón famoso, ¿no? Y empieza a psicología, mentalidad humana, una palabra que ay, cómo me admiré hoy esa palabra, cómo me impactó, cosas así, ¿no? Hay mucha gente que le gusta escuchar así, prédica donde se siente emocionado. Esa es hueca sutileza. Te va entrando poco a poco, pero sutilmente, pero no llena nada. Hueco es todo. Al final es un vacío porque al salir de ese lugar, salí emocionado, conmovido, pero sin palabra de Dios. Por eso, fíjese lo que dice Pablo a los Colosenses. Mirad que nadie engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Rudimentos del mundo, dice. Desperdicios de la humanidad. Enseñanzas de gente. Peña Tendeque. Bueno, volvamos a Pedro. ¿Entendieron ya entonces lo que Pedro está queriendo decir? Nosotros no le enseñamos a ellos con fábulas, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y miren lo que dice en el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así Dios dice que hablo. Entonces ellos están diciendo, nosotros hemos escuchado cuando del cielo venía una voz y le dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Cómo podemos creer que lo que Pedro dice es verdad? ¿Cómo podemos creer que dice la verdad? Porque Pedro, por esta palabra, él dio su vida. A él le mataron por esta palabra. Por predicar de Jesús, a él le mataron. Entonces, si vos estás diciendo una mentira, ¿vas a aceptar que te maten por eso? ¿Vas a dejar que te maten? Por ejemplo, a Jacobo le habían matado con espada, a Esteban le habían matado. Ellos ni siquiera, Jacobo sí, pero Esteban ni siquiera había visto esto, pero Pedro estuvo, era presente. Entonces él decidió su vida a ofrecer para que la gente crea que esto es verdad. Eso es lo que hacía que los demás cristianos continúen. Porque ellos podían entender, si ellos están dando su vida por algo, quiere decir que es verdad.
¿Me entienden, no? Porque a Pedro nadie le contó. Diferente es que a vos te contaron y vos agarraste y creíste con todo tu corazón y moriste por eso. Está bien también. Pero a Pedro nadie le contó. Pedro vio, experimentó. Por eso él podía dar su vida por esto. ¿Y qué más dice acá? Y nosotros, versículo 18, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. La diferencia entre Pedro y Pablo es que Pablo le contaron y Pedro, él estuvo allí. Por eso es lo importante de su escrito, ¿no? Porque miren lo que dice ahí. Y nosotros oímos. Pablo no puede hablar así, ¿no? Y a mí me han dicho, el Señor ha dicho, me han comentado, me han oído, aunque él lo escuchaba la voz de Dios, según él, ¿no? Por revelación. Por eso podemos decir según él. Pero Pedro vio, estuvo, experimentó, pasó con él, vio cuando ascendía al cielo. Por eso es muy importante. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Y dónde es este monte santo? El famoso monte Hermón. Y vamos a ver qué ocurrió en ese momento. Mateo capítulo 17. Mateo 17. El monte Hermón. Cuando Jesús hizo su transfiguración. Recuerden que Pedro está ya en los últimos tiempos, hay persecución, se cree que ya van a ser todos ejecutados. 3 años después de esta carta, Pedro fue ejecutado. Así que estas son las últimas cosas que está diciendo. Él está tirando ya la casa por la ventana. Y en el capítulo 1 está queriendo hacernos entender acerca de la salvación. Entonces, muy importante este punto. Mateo 17 dice así, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Este monte es el famoso monte santo o monte Hermón, donde también un día Salomón profetizó algo que después vamos a leer. Entonces, en ese lugar se transfiguró, dice, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Usted entiende qué quiere decir transfiguró? Cambió de figura. ¿Algo más? Exacto. Transfiguró. Se convirtió. Cambiar de forma, cambiar de cara, dice, cambiar de aspecto. Cambiar un objeto de un material a otro material. O sea que transfigurar quiere decir entonces que se hizo de mortal a inmortal. Eso es. Pero ahí todavía él no había muerto ni no había resucitado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo en este momento? Le estaba mostrando a sus discípulos cómo va a ser la gloria eterna. La Shekinah de Dios eterna. ¿Cómo va a ser una persona cuando tenga el cuerpo mortal? Inmortal. Mortal es el que tenemos ahora. El cuerpo que ya no va a morir. Por eso se transfiguró. Es lo mismo que va a ocurrir con nosotros cuando venga Dios, Jesús, por segunda vez, y nosotros estamos vivos todavía, vamos a ser transformados, dice la Biblia, o transfigurados. Entonces Pedro y Juan y Jacobo están viendo ya cómo va a ser una persona antes de que Jesús haya muerto y haya resucitado. Ya están viendo cómo va a ser en el reino de los cielos. ¿Y qué más vieron ellos? Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, o sea, suca. Enramadas son las suca. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La pregunta, ¿por qué le dijo hagamos 3 enramadas? ¿Pero para qué necesita enramadas? Porque ¿en qué época estamos? Porque estaba en la época de tabernáculos. Entonces, en el concepto de los judíos, ellos creen que el Mesías, cuando venga para reinar, va a ser en el tiempo de tabernáculos, cuando ya establezca su reino. ¿Dónde está escrito eso? En Zacarías 14:16. Está escrito que el Mesías va a reinar y toda la gente van a venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
O sea, la fiesta que nosotros estamos ahora preparando, organizando, ¿son cosas que son buroreí o son cosas que Dios estaba mostrándole a sus discípulos que eran importantes? Muy importante. Por eso le está mostrando, este es el tiempo en que yo voy a venir a reinar. Esto todo era sombra. Todavía no estaba ocurriendo, era sombra. ¿Qué le parece? Entonces, ya Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, 3 tabernáculos. Nosotros hoy cuando se nos dice, tenemos que hacer los tabernáculos, a uno otí, a uno isogüe, a uno no ya posee, a uno icaigüe. ¿Por qué? Para nosotros la Biblia no es tan importante, pero para Pedro eso era muy importante. ¿De dónde ellos sacan la idea de que tienen que hacer suca, tabernáculo? De la Biblia, de la Escritura. Aunque ellos estaban ahí, ellos ya en su corazón creían, ya estamos en el reino, ya comenzó el reino. ¿Se dan cuenta que ellos no están esperando ir al cielo ni nada? Ellos piensan, Él vino y nos trajo acá, porque nosotros vamos a ser 3 testigos, se va a establecer ya el reino. Así ellos creen. Ya viene Moisés y ya viene Elías. Moisés representando al pueblo judío, Elías representando al pueblo gentil que se había perdido. Todo está listo. Dice, entonces, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de la luz le cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice ahí? A él oíd. Ahí dice claramente, ustedes tienen que escucharle a él, tienen que creerle a él, tienen que hacer lo que él diga. Por eso Pedro está diciendo, nosotros escuchamos la voz del cielo que decía, escúchenle. Este es mi representante, este es el que va a reinar. Por eso él está hablando así ahora en su carta, en lo último tiempo de su vida. Esto es muy importante, escúchenle, nosotros vimos su gloria en el monte Hermón. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir según la profecía en el monte Hermón? Vamos a Salmos 133. Salmos 133. Esto es muy importante. Salmo 133. Profecía según el rey David. Es por eso que ellos también conocían esta profecía y es por eso que ellos pensaban que el reino ya está estableciéndose, porque para Dios es bueno y delicioso que los hermanos estén enojados y enemistados y separados en armonía. No. ¿Qué dice acá? Versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Suca. Habitar es Suca. Sucop, tabernáculo. Acá dice habitar. La palabra habitar viene de Sucop. ¿Sabían? Que la palabra habitar viene de Sucop, de Suca. Investiguen, hagan análisis. Porque cuando dice la Biblia que habitó entre nosotros, quiere decir que puso su tienda, puso su campamento entre nosotros. Y acá Dios dice, mira cuán bueno es que todas las personas pongan su tienda o estén juntos en armonía. Porque ¿de qué está hablando entonces aquí? Del tiempo del reino, el tiempo en que el Mesías va a venir a reinar. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite dice, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja sobre el borde de sus vestiduras. La barba de Aarón representaba la unión con el pueblo. Aarón fue puesto para unir al pueblo con Dios. El borde de la vestidura representaba los mandamientos. Si no, vos sos unido por la gracia, porque Aarón, ¿qué hacía para unir al pueblo con Dios? Hacía sacrificios. ¿Se acuerdan que él ponía su mano sobre la cabeza del cabrito y confesaba todos los pecados? Bueno, él hacía los sacrificios. Cuando habla de Aarón acá, quiere decir que tenemos a alguien que une al pueblo con Dios. Y también el aceite recorre las vestiduras, significa los mandamientos de Dios. Eso ya aprendimos todo, ¿no? Baja sobre la punta de los bordes de la vestidura como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El monte Hermón era el monte santo donde había siempre frescura, y desde ahí descendía el agua, el rocío, que cubría los demás montes pequeños. Entonces, ¿qué envía Dios ahí? Bendición y vida eterna. Entonces, ¿dónde ustedes creen que va a haber bendición y vida eterna? En la fiesta de los tabernáculos. Porque ¿quién va a estar ahí? El Mesías reinando, y nosotros vamos a estar con él, ya con nuestro cuerpo restaurado. Entonces, ¿qué es lo que le está mostrando aquí
Jesús en el monte santo a Pedro, Juan y Jacobo lo que va a ser en el futuro el reino de Dios. ¿Se entiende, no? Clarito. Bueno, volvamos a Pedro. Bueno, entonces Pedro está hablando de estas cosas. Muy clarito. Después, versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, cuando dice tenemos también, porque también significa que ya habló de otra cosa. ¿De qué estuvo hablando primero desde que empezamos el 16? ¿Cuál era el testimonio claro que él tiene para afirmar que Jesús es el Rey, es el Hijo de Dios, es el Mesías? ¿Cuál es el testimonio que él tiene? ¿Qué es lo que estuvo diciendo primero? Yo he visto, yo he oído. O sea, testigo presencial, testigo fiel. Vos podés ser un testigo, por ejemplo, vos podés decir, porque yo siento, yo creo, yo he visto el poder de Dios, cosas así, ¿no? Ustedes siempre ven que la gente dice así, yo experimenté, hermano, sentí cómo Dios me ayudó, cómo Dios prosperó mi vida, por eso hay que creer en este camino. Muchas veces la gente te quiere convencer por su experiencia, que a él le fue bien, que él recibió bendición, y está bien. Pero Pedro aquí, su experiencia le está sumando más, ¿qué cosa? La palabra profética más segura. Experiencia solo no sirve. Testimonio solo no sirve. ¿O sirve? No sirve. Nadie te va a creer. Por más que hayas experimentado todos los poderes, los milagros, todas las cosas, nadie te va a creer si no pone la palabra profética más segura. Si no hay profecía. ¿Y de dónde sacaron la profecía? Dice, y nosotros, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. La cual hacéis bien en estar atentos, dice. La cual hacéis bien en estar atentos. Quiere decir que la gente está pendiente a la palabra. Ahora la pregunta, vamos a leer el 20 para entender. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Nadie interpreta por su propia manera las cosas de Dios. Las interpretaciones salen de la misma palabra, ¿sabían? La misma palabra dice, esto es así, esto no es así, esto es correcto, esto no es correcto. Nadie puede decir, no, para mí que es así, para mí que no es así. ¿Entienden, no? Ahora, alguien me puede decir, alguien puede preguntar, sí, pero ¿cómo podemos saber cuál es la palabra que para Pedro era la palabra profética más segura? ¿Cuál es? Entonces, por eso tenemos que saber qué leía Pedro, qué usó Pedro cuando a él le tocó compartir, cuando a él le tocó predicar, qué texto usó. Eso es importante saber, ¿o no? Por eso ahora vamos a mirar cuando él empieza a compartir, y esto es fundamental, porque cuando él empieza a compartir, va a demostrarnos qué es la palabra profética más segura. Y ahí sí a nadie va a poder negar nunca. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Pedro dice, tenemos la palabra, también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora vamos a ver cuál es esa palabra. Hechos 2. El versículo Hechos 2.14 empieza con el primer discurso de Pedro. Se dice ahí primer discurso de Pedro. Quiere decir que hasta antes de eso Pedro no había predicado nada, ¿no? Ahora recién va a predicar. Y vamos a ver qué usa él para predicar. Vamos a leer desde el versículo 16. 2.16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Entienden bien? Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo esto él sacó del libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32. Es una profecía referente a los últimos tiempos que habló el profeta Joel sobre Israel. ¿Qué le parece? Entonces vemos ya sus escritos de dónde saca, de los profetas. ¿Alguien puede decir que eso ya pasó? Si él está usando ahora, después en Pentecostés. Por cierto, en la fiesta de Pentecostés está predicando él este tema. Él celebraba las fiestas entonces. Las fiestas no fueron abolidas. ¿Por qué esperó la fiesta de Pentecostés para que predique este tema? Porque así Dios preparó. ¿Qué más? Tocó más. En Hechos 2:25. Porque David dice de él. ¿Quién habla acá? David dice de él, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en Salmos 16, 8 al 11. Entonces, él está usando profetas, está usando salmos, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y usó Torah? ¿Usó la Torah? Algunos dicen, sí, usábamos los profetas, pero la Torah ya no usó más. Vamos a ver si usó la Torah. Capítulo 3, Hechos capítulo 3. Si usted lee Hechos capítulo 3, arranca diciendo que el hombre que fue sanado era una promesa de Abraham, Isaac y Jacob, de que Dios iba a bendecir a las naciones y al mundo entero. ¿De dónde sacó eso? De la Torah, de Génesis. Y más abajo, lo más importante aquí, el versículo 22, 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Esta palabra está en la Torah. Y vamos a ver ahora en qué contexto está. ¿De dónde saca Pedro para decir que el Señor dijo así? Y justamente cuando estaba hablando de las bendiciones, del arrepentimiento, de escuchar a Dios, de creer, de volver a Dios, de que van a venir tiempos de refrigerio. Si vemos todo el contexto del capítulo 3, está hablando sobre la salvación y acá saca la Torah. ¿Sí o no? Está hablando de la salvación y saca la Torah y saca Deuteronomio 18. Y vamos a ver qué dice ahí. Y el capítulo 18, especialmente vamos a leer desde el versículo 9. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjense cómo arranca. Está dando, cuando ya te toque entrar, cuando estés listo para entrar en las naciones, en la tierra que Dios te da, no vas a hacer lo que ellos hacen, no vas a vivir como ellos viven. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, o sea, macumbero, brujo, leedor de tarot, carta, baraja, lo que sea. Esas cosas no tienen que practicar, esas adivinaciones. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Porque viven desordenadamente, Dios le está echando. Imagínense, hoy en día la gente dice, no, la ley se anuló, la ley terminó. Quiere decir que nosotros podemos hacer todas estas cosas. Vamos a echar las cartas, vamos a hacer, tarot, ¿cómo se dice? Baraja, adivinación. Vamos a hablar con los muertos. Sí, la ley ya se anuló, la ley se suspendió. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido cuando la gente habla así? Más bien dice, versículo 13, perfecto serás delante del Señor tu Dios. Perfecto quiere decir maduro, inteligente, entendido, educado. Sí. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto.
Y el versículo 15 empieza hablando, bueno, si a mí no se me permitió escuchar a agoreros, escuchar a adivinos, escuchar a pastores adivinos, a mentalistas, a lo que leen la mente, ¿a quién entonces voy a escuchar? ¿A quién le voy a oír? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién va a decirme si estoy bien o estoy mal? ¿Quién me va a mostrar mis faltas? ¿A quién le voy a hacer caso? Y ahí va la respuesta. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo. Fíjese, como yo, como Moisés. Moisés, ¿de parte de quién hablaba? De parte de Dios. Moisés no le adivinaba las cosas a ellos. Moisés le hablaba, Dios decía, y por eso él decía, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Siempre dijo así, ¿no? Dios dijo. Dice, profeta de medio de ti y de tu hermano, como yo, te levantará el Señor tu Dios. ¿Qué dice ahí? A él oiréis. A él oiréis. Y justamente la referencia está ahí, Hechos 3:22, que acabamos de leer. También está en 7:37, donde Esteban también le vuelve a repetir eso al Sanedrín. El profeta que estaba hablando Moisés era Yeshua, era Jesús. Y él nos iba a hablar todo lo que Dios le ponía en su corazón, igual que Moisés nos habló, igual que Moisés nos habló, igual que Moisés. ¿Y qué habló Moisés? Mandamiento, ordenanza, no consultar a divino, no robar, no matar, no adulterar, muchas cosas, celebrar las fiestas, celebrar el Shabbat, todo eso nos habló Moisés. ¿Por qué creemos que algunas cosas que dijo Moisés nos gustan y otras cosas no? Después, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Por eso, como ellos no querían oír la voz directamente de Dios, como ellos no querían experimentar el estar delante de Dios porque no se sentían dignos, Dios le puso un mediador, un guía, uno que le iba a hablar de parte de Dios. Ellos querían a alguien que le hable de parte de Dios. Hoy en día la gente no quiere más. No, yo no necesito que vos me hables, yo solo con Dios. Qué raro. Entonces quiere decir que vos estás muy puro para hablar directamente con Dios. Ya no necesitas mediador, no necesitas que nadie te explique nada de Dios porque vos ya estás muy puro. Estás muy bien ya. Sos cuate con Dios. Ellos no querían. Y hiciste bien, le dice. Por eso Dios te va a poner, ¿qué dice acá? Profeta, versículo 18, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Todo lo que mandare, ¿quién? Todo lo que mandare, Dios. Dios va a mandar a ese profeta y él va a hablar. Quiere decir que Jesús no habló por su cuenta, y él mismo dijo, yo no hablo por mi cuenta, las palabras que el Padre pone en mí, yo digo. ¿Y alguien quiere saber cuál es la palabra del Padre? Acá está. Igual que lo que habló Moisés. Por eso Jesús que dijo, si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis en mis palabras. Eso está en Juan 5, ¿no? 40 y algo. Más. Cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Acá, por eso Jesús dijo, Yeshua dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, dijo. Yo he venido a salvar. El propósito por el cual Jesús vino es salvarnos. ¿Sí o no? La segunda vez que va a venir, ya va a venir para reinar. ¿Por qué no vino directamente para reinar? Porque no va a poder reinar por un pueblo pecador. ¿Sí o no? Él primero necesitaba salvar a su pueblo. Entonces ahora está en tarea de rescate. Ya que vino a pagar el precio, ahora hay que rescatarlos. Por eso nos envió a rescatar. Nosotros tampoco no somos quienes tenemos que ir a juzgar a la gente. Nosotros vamos a rescatar. ¿Y cómo se le rescata a la gente? Enseñándole el sacrificio que Jesús ha hecho. Una vez que ellos creen en el sacrificio que Jesús ha hecho, les explicamos por qué ellos estaban apartados. Como también nosotros por qué estábamos apartados, porque habíamos dejado los mandamientos de Dios, la ley de Dios, como está escrito en Daniel 9. Daniel 9 es la fiel confesión de lo que el pueblo hizo para apartarse de Dios. También Nehemías, ¿no? La oración de Nehemías, capítulo 1. Él también ora, hemos apartado, hemos pecado contra la ley de Moisés. Entonces lo mismo,
Jesús vino a explicarle también, arrepentidos y creen en el Evangelio. Vuelvan a creer en la Escritura, vuelvan a la palabra y porque ya el tiempo se ha cumplido. ¿Se entiende, no? El profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si una persona habla cosa que Dios no dijo, va a morir, dice. Por eso hay que tener cuidado cuando uno habla. Seguro que Dios, algunos dicen, Dios dice, hermanos, Dios te manda a decir, hermanos, Dios te está diciendo así. ¿Será que Dios dijo así? O vos nomás estás hablando que Dios dijo. Hay mucha gente escuchando por ahí que dice, dice, Dios me habló hoy para... Por eso morirá, dice. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, volvamos a Pedro. Estamos entendiendo entonces. Estas son las claves para entender, ¿tengo o no tengo la salvación? Escucho la voz de Dios. Tengo testimonio de Dios. Hay manifestación en mi vida. Hay fruto de Dios en mi corazón. Estas son cosas muy importantes que tenemos que entender. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, atiendan bien el 20, segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? No podés decir por una parte de la Biblia, eso quiere decir esto por tu propia cabeza. Las interpretaciones de la Biblia tienen que ser interpretadas por la misma Biblia. ¿Está bien? Ninguna dice. Ahí dice ninguna. Ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Entonces, cuando alguien dice, a mí Dios me reveló o Dios me hizo entender así, tiene que analizar muy bien si es correcto o no. Eso es muy importante. No puede decir, no, por ejemplo, como la gente que habla del que domingo hay que servir a Dios, un ejemplo, ¿no? Ellos dicen que porque Jesús resucitó el domingo, domingo hay que adorar a Dios. Pero ¿dónde está escrito que domingo hay que adorar a Dios? No hay. Es una interpretación privada, ¿no? Porque dicen que el domingo resucitó Dios y a ese día le dicen que es el día en que, aunque Pablo hubiera dicho, vamos a reunirnos ahora domingo, ¿es verdadero? Si eso no estaba en la Torá, y la Torá dice que si alguien habla cosa que yo no dije, muera, entonces Pablo tendría que morir, ¿o no? ¿Qué le parece? Si Pablo dice a partir de ahora hemos reunido domingo porque nuestro maestro resucitó domingo, ¿eso es interpretación privada o no? Eso no viene de la palabra, eso no salió de la Biblia. Lo que la gente está diciendo ahora, que las fiestas bíblicas ya pasaron, ya se anularon y ahora hay que celebrar Año Nuevo, Navidad, Día de la Madre, Día de los Reyes. ¿No le parece extraño? ¿No le parece raro? Que para Navidad, Año Nuevo, todos te llaman Feliz Navidad, Feliz Navidad. Hoy estuve en el supermercado y visto ya que estaban los arbolitos ahí, ya preparándose. Estamos entrando en octubre recién. Ni siquiera estamos entrando en noviembre, ya estaban ya ahí. Los arbolitos, los juguetitos, todo. A medida que pase el día va a haber más. Quiere decir que cada día esta fiesta está más enraizada en la mente de las personas. ¿Sí o no? Año Nuevo, Reyes Magos, Carnaval, herea. Pero estamos hablando de la fiesta de Dios y ni se acuerda la gente. ¿Cuándo era? No me acuerdo. Ay, el pastor habla ahí de shofar, trompeta y la gente va ahí con la IA de pastor. Va ahí con Itaura ahí más. No hay juicio. Oye, es año mita, esa es la fiesta, miren acá. Pero esto no son mis fiestas. Es por eso que la gente le dice fiesta de los judíos. Porque los judíos sí son fanáticos por esta fiesta. Pero ellos no son, no es su fiesta tampoco. Es la fiesta de Dios. Es lo que a Dios le gusta y le agrada. Y si yo no quiero hacer lo que a Dios le gusta y le agrada, entonces no soy de Dios. ¿Cómo sí quiero hacer lo que al mundo le gusta? Lo que a Satanás le gusta, sí hago. ¿Por qué eso? ¿No es raro eso?
Lo que la gente me dice, no, ahora Navidad, Año Nuevo, 8 de diciembre, ya aguantamos, para eso sí camina, pierde tiempo, hace, pero para sentarse a escuchar, a hablar, a hacer lo que Dios quiere, no quiere. ¿Cómo podemos decir que es de Dios? ¿Cómo puede decir soy de Dios si no quiere escuchar, no quiere hacer, no quiere caminar, no quiere hacer nada que tenga que ver con Dios? ¿De dónde soy entonces? ¿De quién soy? ¿Quién es tu Yara? Malan de Yara. No, ellas de Yara. Otro Yara. Un Yarará. Hablan de Yara. ¿Conoces el Yarará? La culebra esa. Bueno, ¿se entiende, no? Entonces, lo que la Biblia dice, la Biblia dice. Está escrito. Son fiesta de Dios, día de Dios, manera de Dios. Entonces hay que hacerlo como Dios dice. No se puede, no me traiga más interpretación privada. No, pastor, los alimentos ya fueron limpiados por Jesús. Pero ¿de dónde sacamos eso? Porque cuando apareció el lienzo ahí, Pedro dijo, Dios le dijo, mata y come. ¿Y de dónde vos sacaste que él se refería a comida? Y eso es eso son interpretaciones, porque la Biblia no dice así. Por más que Pedro haya escuchado así, Pedro puede ser un loco. Imagínense a Pedro entrando en el concilio de Jerusalén, diciendo, hermanos, Dios me reveló algo importante para la iglesia. Ahora podemos comer chancho. Ahora ya todos los animales, víbora, sapo, perro, todo se puede comer. Dios me reveló. En ese momento ya apedréenlo. Sí o sí le van a apedrear, ¿no? Está loco, Pedro. Ni por más que diga el mismo Jesús me habló, ¿quién le puede creer? Pero la gente sí le cree. ¿Por qué la gente sí le cree? No es que le cree porque, no, pero Dios dijo, porque quiere comer chancho, porque le gusta comer chancho, porque quiere ser chancho. ¿Sí o no? Por eso. Porque le gusta vivir para la carne, carnaleadamente. Por eso. Entonces pone su interpretación privada. Le gusta la Navidad, no, eso sabemos que es Tamuz y esa cosa, pero nosotros hacemos en el nombre de Jesús. No es que hacer en el nombre de Jesús, te gusta celebrar a dioses falsos. Y eso le va a molestar a la gente si le dice, pero la verdad, porque no me venga acá con interpretación privada. Porque nunca, versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Nunca, dice, ahí sale la palabra nunca o no. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando aparecía en la Biblia hombres que decían, el Señor me ha dicho, Dios le enviaba su juicio. ¿Se acuerdan el tiempo de Jeremías? Apareció un profeta, Ananías se llamaba. Dios le dijo a Jeremías que iba a venir el juicio sobre Babilonia, sobre Jerusalén por medio de Babilonia. Pero aparece un profeta y dice, no va a pasar nada, mentira, Dios te va a salvar. Falso profeta. Ese profeta un año después murió. Cuando el rey Acab tenía que ir a la guerra, él llamó a 400 profetas que le digan, ¿cómo me vaya en la guerra? Y los profetas dijeron, te va a ir bien, vas a triunfar, vas a ganar. Pero el rey Josafat, que era de Judá, dijo, no hay algún otro profeta. Le parecía raro que 400 profetas la misma cosa dicen. Medio raro, vean. A ver, suena a que todos estos están queriendo hacerle favor al rey, ¿no? Como que quieren cepillarle al rey. Hay otro profeta que no me gusta cómo habla, porque siempre me contradice. El rey Josafat. A ese quiero escucharle. Trajeron a ese profeta, Micaías creo que se llamaba. A ver, profeta, antes de que le vengan ya a hablar, los otros le dijeron, mira, nosotros le dijimos que le va a ir bien, así que no vaya que meter la pata vos. Así ya le hablaron. Esa es la manera del mundo. Decir como nosotros decimos, creer como nosotros creemos, hacer como nosotros hacemos. Así la gente quiere que uno ande. Pero él dijo, lo que Dios me diga voy a hablar. Al final él dijo lo que va a pasar. Este rey va a morir y sus ovejas van a ser dispersadas. Por eso le metieron en la cárcel y le llevaron comiendo agua y pan nomás. Entonces, lo que Dios revela es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad, fue el que
escribió la Torá, los 5 libros de Moisés. Y los profetas fueron inspirados por la Torá, por los 5 libros de Moisés. Y los apóstoles fueron inspirados por los profetas y por la Torá. Y nosotros estamos estudiando los apóstoles, los profetas y la Torá. Nunca vamos a desviar el camino. Cuando aparece interpretación privada, eso ya no viene de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. La palabra santo, kadosh, hombres que se apartaron de la vanidad, del orgullo, de la hipocresía. Entonces, cuando vos ves una persona explicando la palabra, pero que vive en orgullo, en hipocresía, en falsedad, en engaño, miente, engaña, ¿cómo puede decir que lo que él habla viene de Dios? Es increíble. Todavía las personas piensan, no, yo me voy a la iglesia por el pastor nomás. Sí, está bien. Digo, por la palabra nomás. Está bien que te vaya por la palabra. Pero si la persona que está predicando la palabra está viviendo corrompidamente, entonces, ¿cómo puede estar hablando la palabra de Dios? Por eso es importante ese punto. Entonces, Pedro dio 2 características para creer lo que él dice. Número 1, su vivencia personal, su experiencia con Jesús. Él es testigo presencial de que Dios le ha dicho, este es mi hijo amado, a Eloi. Número 2, tenía la palabra profética más segura, la escritura, la Torá, los 5 libros de Moisés, los salmos y los profetas. Y nosotros tenemos más los evangelios y las cartas de Pablo y los apóstoles. Así que nosotros podemos decir que tenemos más escritura profética más segura. Amén. Bueno, entonces esa es la forma de entender si soy salvo o no. Ahora, cuando empecemos capítulo 2, ya no es el problema si soy salvo o no. ¿Quiénes son los falsos maestros? ¿Cómo identificar al falso maestro? Fíjense, estamos en la última etapa de la vida de Pedro. Él quiere que sepamos 2 cosas importantes. ¿Somos salvos? ¿Y quiénes son los falsos maestros? Y la tercera parte es, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo va a ser la eternidad? ¿Cómo va a ser los últimos tiempos? Pero eso va a ser